Hoy día vamos a estar hablando de Lucas 16, 19 al 31. El sermón se titula El abismo de la compasión. Sí. Y bueno, si ya tienen sus Biblias abiertas, digan amén. Bien, así dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no lo pueden hacer, ni tampoco pueden los que están de allá pasar para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tiene a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tenemos acceso, Señor, a tu voluntad por medio de la Biblia, oh Dios. Gracias por eso. Gracias porque tenemos un lugar de adoración, un lugar de oración y alabanza, que podemos venir a estudiar tu palabra juntos, Dios. Yo quiero pedir que en esta mañana que tú me uses como un instrumento en tus manos y que podamos, Señor, escuchar de tu palabra, que tu Espíritu nos hable, cambie nuestros corazones y, Señor, podamos poner eso en práctica también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, hoy día seguimos nuestro estudio aquí en la iglesia del Evangelio de Lucas. Mira, ya estamos llegando al final, ¿cierto? Y si se recuerdan, Jesús empezó su ministerio en Galilea, en el libro de Lucas, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas. Y ahora él empezó a bajar. Él decidió que es tiempo de ir a Jerusalén. Y él empezó a bajar a Jerusalén. Y mientras está en el camino, pasan muchas cosas. Hay muchos milagros, muchas conversaciones que él tiene con fariseos, con saduceos, maestros de la ley, y muchas parábolas también. Y la parábola de hoy es una parábola más que Jesús está intentando comunicar algo a las personas que estaban escuchando. Ahora, hay que recordar con quién Jesús estaba hablando. Habían varias personas que seguían a Jesús. Habían personas que eran ricas, personas que eran pobres. Si miramos solamente a los 12 discípulos, ¿cierto? Había ya gran diversidad. Había personas que eran pescadores, mientras que otros trabajaban para el gobierno romano, ¿cierto? Tenemos igual a personas que eran maestros de la ley, ¿cierto? Fariseos que estudiaron bastante. Y tenemos también personas que no sabían leer y escribir. Quizás algunas que nunca hubieran ido a la sinagoga a aprender acerca del Antiguo Testamento. Personas que nunca habían escuchado de Dios. Leemos también acerca de personas que ni siquiera eran judías que estaban siguiendo a Jesús. Entonces había una gran diversidad. Pero Jesús no quería que sus seguidores fueran como el mundo.
y empezaron a dividir las cosas. Esta foto que yo saqué es de Brasil, de mi país, y eso es muy común ver en la ciudad de Río, por ejemplo, donde yo crecí, era exactamente así. A un lado tienes a un condominio lujoso, con piscina, cuadras de tenis, súper elaboradas casas y cosas así, muy caro. Y justo al otro lado hay un muro que separa al otro lado, son las familias que no tienen dinero para comprar una casa y construyen su propia casa, ¿cierto? Y cosas así nosotros vemos en todo el mundo hoy día. Vemos en nuestra ciudad, en Nueva Orleans, si uno va, ¿cierto?, al centro, ve eso. Ve casas de $1 millón con personas viviendo en la calle al frente, ¿cierto? Así es como es nuestro mundo. Países alrededor del mundo se ven así. Aquí en Estados Unidos vemos eso, en todo el mundo vemos eso, y en la época de Jesús no era distinto. Ahora, lo que Jesús no quería es que nosotros, que sus seguidores escucharan las palabras de Jesús, regresaran a sus vidas y siguieran viviendo así. ¿Cierto? Jesús quería ver cambio. La parábola de hoy es una parábola muy fuerte, que a muchas personas quedan confusas con el lenguaje e incluso algunas personas evitan hablar de esa parábola, aunque a mí me gusta bastante. Porque es una parábola que toca el corazón humano y nos hace preguntar, la pregunta más importante, ¿de verdad amo a mi prójimo? ¿De verdad amo a Dios? ¿Cierto? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a mi prójimo? Amar a mi vecino, como dice algunas traducciones. La historia de Rico y Lázaro no es solo un relato de dos personas, sino que es un espejo que apunta hacia la humanidad, ¿cierto? Apunta hacia el corazón humano. Y quizás lo más difícil es reconocer que es un espejo apuntando hacia nosotros. Cuando leemos esa parábola, cuando escuchamos esa parábola, no hay como escapar. O somos el rico en la parábola o somos el Lázaro en la parábola. Ahora, eso puede ser muy incómodo, muy difícil pensar acerca de eso, porque no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado, sin cambiar nada. Esta es una parábola que nos invita a cambiar. Regresando aquí al Evangelio de Lucas, leímos varias parábolas en los capítulos anteriores acerca de dos tipos de personas. Las personas que se arrepienten en su corazón y los que creen que no necesitan arrepentirse, ¿cierto? Eso es lo que leemos bastante. Las personas que se perdieron, pero fueron encontradas por Dios, que se arrepintieron, y quizás otros que estaban enojados por eso. Los que se arrepienten muchas veces estaban perdidos, pero ahora regresan a Dios con un corazón restaurado. Aunque no se ve así por fuera. Pero los otros pueden verse bien. Quizás se están portando bien, se ven como que están yendo bien en la vida, se portan perfectamente, pero en su corazón lo que Jesús ve es que es todo lo opuesto. Jesús sigue hablando de este problema aquí y lo seguirá haciendo por el resto del libro. ¿Ya? Quiero hablar un poquito de la parábola misma, a ver si todos podemos comprender bien. Lucas está haciendo un contraste muy fuerte aquí entre las dos personas, ¿cierto? Tenemos al rico, que tenía esa vida súper lujosa, y tenemos la persona más pobre que uno puede imaginar, que es lo mismo hoy día. En las ciudades, en la época de Jesús, no era muy distinto de las ciudades hoy día. Había mucha desigualdad. La casa del rico, ¿cierto?, era protegida, era como la foto anterior, ¿cierto? Tenía una muralla que separaba su casa, su hacienda del resto de la ciudad, ¿cierto? Era protegida, tenía una puerta, lo que en esa época solo las personas con dinero tenían puertas en su casa, las personas pobres no tenían puertas, ¿ya? Y probablemente en la noche cerraba la puerta, claramente no dejaba que Lázaro viniera a su casa, ¿cierto? Lázaro vivía en la calle, al frente de su casa, pero no nos dejaba entrar. Mientras que Lázaro, él estaba protegido, él no tenía una puerta, él no tenía una casa siquiera, ¿cierto? Estaba completamente desprotegido y al parecer vivió toda su vida necesitando que otros lo ayudaran.
los banquetes de rico, la casa, la ropa lujosa, todo apunta a un contraste muy grande con lo que vemos en la vida de Lázaro, ¿ya? Lo primero que quería mencionar aquí es el primer versículo, versículo 19. Dice que Lázaro se vestía de púrpura y lino fino, así es como dice en el griego. Algunas traducciones dicen vestía lujosamente, porque eso es lo que significa vestirse de púrpura y lino fino. Aquí en la derecha tengo un pedazo de tela que encontraron los arqueólogos de la época de Jesús de púrpura. Púrpura es muy difícil de encontrar en arqueología porque era muy raro en la época de Jesús. Para hacer este color era muy difícil. Había un par de plantitas que se podía colectar, pero no eran comunes. Lo más común era de conseguir un tipo de animal que vivía en el océano Mediterráneo, y de ahí se producía el color púrpura. Era muy caro, muy difícil. En la Biblia leemos bastante de púrpura, pero siempre refiriéndose a personas que tenían mucho dinero. Este mosaico en la izquierda es del siglo II, si no me equivoco, y muestra eso. Esas personas aquí son reyes, ¿ya? Reyes y reinas vestidos con púrpura. Es como Lucas describe a Lázaro, perdón, a rico. El rico aquí era muy rico. No era así que le iba bien en la vida. No, tenía mucho dinero, tenía más que suficiente, ¿ya? Tenía más que suficiente. Y además, versículo 19 dice que celebraba cada día fiestas con lujo, ¿ya? Mucha fiesta, mucha comida, ¿ya? Vivía una vida de un rey, literalmente. Mientras que Lázaro, lo que vemos en versículo 20, Lázaro no tenía una casa. Perdón, no. Ahí sí. Interesante. Ya. Lázaro no tenía una casa, él no tenía dónde ir. Ya. Sí. Y ni tampoco tenía acceso a un médico. Vemos que él estaba herido, ¿cierto? Él tenía problemas de piel. Y en la cultura de ese entonces, personas así, no tenía casa, probablemente no tenía trabajo, ¿cierto? Vivía en la calle. Eso significa que él no tenía familia, porque si alguno de nosotros aquí nos echan de nuestra casa, lo que probablemente vamos a hacer es ir para la casa de un familiar, ¿cierto? Por lo menos por un tiempo. No era el caso de él, ni siquiera tenía familia, ¿cierto? Para que lo acogiera. Él vivía en la casa, no tenía familia, no tenía dinero y estaba enfermo, ¿ya? Estaba enfermo. Si alguien en la época de Jesús viera a alguien así, al instante iba a decir, no, esta persona es maldita por Dios. Hizo algo malo para merecer eso. Dios no iba a hacer eso con cualquier persona. Seguramente él hizo algo o sus papás hicieron algo y Dios lo maldijo a él, ¿cierto? Vemos eso en el pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 8, con el ciego que Jesús sana, y las personas lo empiezan a acusar, ¿cierto? Llaman a sus papás a ver, pero ustedes deberían haber hecho algo mal, ¿cierto? Seguramente él pecó, entonces sus papás pecaron. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, pasa lo mismo. Un montón de cosas malas le pasan a Job. Él pierde todo su dinero, todo lo que tenía, pierde toda su familia y al final pierde su salud. Él no hizo nada malo, ¿cierto? Nosotros sabemos de eso, pero los amigos de Job, cuando llegan, ¿qué es lo que dicen? Mira, seguramente hiciste algo para merecer eso, o quizás pensaste algo malo, o quizás alguien en tu familia, alguno de sus papás, alguien hizo algo malo. Alguien seguramente hizo algo mal y mereces esas cosas malas en tu vida. Pero no siempre es el caso. Lo interesante es que en la época de Jesús, la idea era, si a alguien le va bien en la vida, si alguien tiene dinero, si alguien tiene una buena familia, comida, esta persona probablemente merece eso, hizo algo bueno, ¿cierto? Dios lo está bendiciendo con esas cosas. Y si a alguien le va mal en la vida, es porque seguramente merece eso también. El problema es que lo que leemos en la Biblia mismo es que no siempre es así, ¿cierto? A veces, cosas malas pasan a personas que no merecen. Y muchas veces personas que no merecen
tienen dinero y le va bien en la vida. Eso puede ser muy frustrante, ¿cierto? Y no sé, yo pienso mucho acerca de eso, de la injusticia, la desigualdad que existe en el mundo, porque hoy día es lo mismo que en la época de Jesús. Y a veces nosotros como cristianos estamos sufriendo y miramos a esas personas que no alaban a Dios, que no se importan con Dios y le va súper bien en la vida. Pero esta parábola es muy interesante porque nos cuenta que en realidad es lo opuesto lo que está pasando. Aunque en este mundo se vea como que las personas con dinero que no siguen a Dios les está yendo bien, en la eternidad no es así. Aunque personas que se ven muy pobres, que están necesitadas, parecen no tener nada, en realidad lo tienen todo, porque en la eternidad lo tienen todo. Una última cosa acerca de Lázaro, versículo 21 dice que hasta los perros venían y lamían sus heridas. Eso significa que él no podía cubrirse las heridas, ni siquiera tenía ropa para cubrirse las heridas. ¿Ya? Eso es lo tan pobre que era Lázaro. Y lo que pasa es cuando Lázaro murió, él no tuvo una sepultura. Dice que se lo llevaron los ángeles. Esta es una frase usada en la Biblia cuando alguien muere y no tiene a nadie para enterrarlo, nadie para sepultarlo. Que es muy triste no tener familia, no tener a alguien que venga y lo ayude. En ese caso aquí el gobierno no iba a hacer nada, ¿cierto? Y vinieron los ángeles. Pero lo que vemos después de eso, y bueno, nosotros sabemos que el rico murió y tuvo una sepultura, ¿cierto? Seguramente algo muy lujoso, muy hermoso que los arqueólogos pueden encontrar después. Pero lo interesante es, todo cambia después de la muerte, ¿cierto? Eso es lo interesante de esa parábola. Después de la muerte es todo lo opuesto. Lo que vemos en versículo 23 es de que el rico despierta y él está en el mundo de los muertos. Él no está donde creía que iba a estar. Era el lugar más bajo que había, imagínense. En la Biblia leemos de 3 lugares, ¿cierto? Está el cielo, que es donde Dios está. Está la tierra, que es donde nosotros estamos. Y después tenemos el mar y abajo del mar, las profundidades, ¿cierto? El abismo o el Hades, el infierno, que es la parte donde los muertos van. Las personas que están con Dios van al cielo. Las personas que no están con Dios, ¿cierto? Van abajo de la tierra, como dice. Y ahí es donde despierta el rico, despierta en el mundo de los muertos. Y lo que él ve de lejos es Lázaro. ¿Al lado de quién? De Abraham. Ahora, esas dos personas aquí son judíos. Jesús era judío, sus seguidores, la mayoría eran judíos. Y lo que creían los judíos en la época de Jesús, no, yo soy descendiente de Abraham, yo tengo salvación, ¿cierto? No, yo soy descendiente de Abraham, yo crecí leyendo el Antiguo Testamento, obedeciendo la ley, seguramente me va a ir bien en la eternidad, porque me fue bien en esta vida. Pero es una sorpresa, él no está al lado de Abraham, ni siquiera está en el mismo lugar donde está Abraham, pero Lázaro sí está. Y Lázaro no estaba en cualquier lugar, él no estaba en una cena en un lugar cerca de Abraham, Lázaro estaba al lado de Abraham en una cena. La frase que usa, algunas traducciones dicen en el pecho de Abraham, ¿cierto? Esta frase es una frase usada para referirse a banquetes, a comida. Ya, yo voy a explicar eso. Nosotros vimos eso hace un par de semanas, pero esta frase es usada 6 veces en el Nuevo Testamento, usada 2 veces en ese pasaje. Se relaciona a banquetes y a comida, porque en esa época, para las cenas muy lujuosas, uno no se sentaba en una mesa, sino se acostaba en una mesa. ¿Ya? Las mesas eran así, la comida quedaba en el medio y las personas se quedaban ahí como acostadas. Y cuando uno se acostaba, como que se inclinaba a la persona al lado, ¿ya? Más o menos así. Quedaba muy, muy cerquita, ¿cierto? Y tenía la comida de esa forma. Ahora, la persona más importante tenía su lugar para sentar, ¿cierto? Ese era el asiento de la persona más importante. Básicamente cualquier cultura tiene eso hasta hoy día. Es solo que cambia. En mi cultura, donde yo crecí, ¿cierto? Tiene una mesa larga, la persona que se sienta al final, esa es la persona más importante, o como decimos, la persona que paga la cuenta, ¿cierto?
Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la persona más importante, digamos que ese es Abraham. La segunda persona más importante se sienta al lado de la persona más importante. Y aquí tenemos a Lázaro. Entonces, Lázaro no solo está en un banquete, no solo está en la eternidad, no solo está en el mismo lugar donde están las personas más importantes para los judíos, ¿cierto? Nuestros héroes de la fe que decimos, Abraham, David, sino que está sentado en el lugar de honor. Ahora, imagínense cómo se sintió el rico, ¿cierto? Seguramente estaba revoltado. Lo que vemos entre ese contraste del rico y de Lázaro, ¿cierto? El cielo y el Hades, lo que vemos es un gran abismo. Lo que dice Abraham es que hay un gran abismo, tan largo que uno no puede ir de aquí a allá o de allá hacia acá, ¿cierto? Mira lo que dijo Rico en versículo 27, lo último que yo voy a hablar acerca del contexto aquí para comprender mejor. Versículo 27, Rico dice, no, por favor, te ruego, Padre, si es como llama Abraham, ¿cierto? Padre, porque era su descendiente. Te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro. O sea, que uno de los muertos, ¿cierto?, resuciten y vayan a avisar a la gente. Ahora, eso es lo interesante. En la época de Jesús, habían parábolas así, ¿ya? Habían historias de esta forma. Hay hoy día también historias acerca de alguien que muere y tiene una visión, ¿cierto?, del futuro, o alguien que tiene una visión de cómo las cosas serán en la eternidad y después cambian su vida. Lo común de la época de Jesús es que esas historias, había dos personas que cuando morían cambiaban como sus roles, y lo que hacía era pedir, no, envía a esa persona de regreso a la vida para hablar a mi familia. Y generalmente, siempre envían la persona. Y la persona que murió, que es buena, que está en la eternidad, en el cielo, regresa a la vida, avisa a las personas y las personas cambian su corazón y esas otras personas pueden ir al cielo ahora. Eso es lo que hace el rico, ¿cierto? Él dice, no, mira, si no puedo salir de aquí, por lo menos que mi familia no venga hacia acá. Envía a avisar a mis hermanos. Pero lo que dice Abraham es lo opuesto. La forma como Jesús cuenta esa historia es lo opuesto de lo que cualquier persona pudiera comprender o esperar en la época de Jesús. Porque Abraham en la historia dice, no voy a enviar a Lázaro. Ellos ya tienen más que suficiente. Dice que tienen la ley de Moisés y los profetas. En la cultura judía, hablar de dos cosas se refiere a toda la cosa. Por ejemplo, si alguien dice los ojos y los oídos, se refiere a todos los sentidos, ¿ya? Entonces, cuando dice, tiene a Moisés y a los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Y es cierto, ellos tenían todo el Antiguo Testamento, ellos podían leer. Nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y comprender la verdad de que ser descendiente de Abraham no me trae salvación, de que seguir la ley no me trae salvación, sino que la salvación viene de la simiente de Eva, como dijo Dios en Génesis 3. Y que más tarde se explica mejor quién es ese descendiente, que también es un descendiente del rey David, que será un rey eterno, como dice la palabra, pero también será un sacerdote. Eso no pasaba, un rey no podía ser sacerdote a la vez. Y tiene todas esas promesas en el Antiguo Testamento que apuntan directamente hacia Jesús. Ellos tenían todo ahí, pero no hicieron caso, ¿cierto? No hubieran hecho caso. Como dice Abraham, no importa si alguien regresa de los muertos o no, ellos no van a hacer caso, ya tiene más que suficiente. Y ahí es donde termina la historia. Un final así abrupto, inesperado, como triste, ¿cierto? Está llegando como la Navidad. Hay una película muy famosa de un caballero que no le gustaba la Navidad y después vienen los fantasmas a hablarle del futuro, ¿cierto? De cómo será su vida en el futuro después de la muerte. Y él cambia completamente su personalidad. Eso es lo que la gente esperaba escuchando a Jesús. Pero que Jesús dice, no, nadie va a llegar a decir nada. Ya tiene más que suficiente. Y esa es la lección. Ahora, Jesús está hablando súper fuerte aquí, ¿cierto? Acerca de esos dos tipos de personas, las personas ricas, las personas pobres.
Esse é um tema que Lucas estava muito interessado, a ser parte do Evangelho. Um detalhe importante é que Lázaro, como hablamos, depois da morte, ele está em um lugar de honor. Está junto a Abraão, certo? Lázaro, quem em sua vida não tinha nem sequer comida para sobreviver, agora ele ocupa o lugar mais honorável em um banquete divino. A clave para compreender essa parábola está no final, certo? Se não escuchan a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirán se alguém se levanta de entre los muertos. Isso tem muito que ver com uma parábola que nós escutamos há como 2 semanas. ¿Se recuerdan la parábola de los 2 hijos, del hijo pródigo, cierto? Y el hijo que se quedó. Así es como termina esa parábola. Yo creo que tengo aquí. Ya, sí. Mira cómo termina la parábola del hijo pródigo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estava perdido e ha sido hallado. O hermano maior nessa parábola de 2 semanas é muito parecido com o homem rico nessa parábola aqui. Ambos querem manter al hermano ou vecino pobre e herido fora de vista e fora de mente. Recordemos que Jesus ha sido criticado exatamente por acolher a pessoas necessitadas, certo? Por compartilhar com pessoas sem honor, com prostitutas, com cobradores de impostos, as pessoas menos queridas da sociedade. Jesus amava essas pessoas. As pessoas heridas, as pessoas pobres, as pessoas sem casa, Jesus los sanava, los restaurava. E a gente lo criticava por isso. Agora parece que o que está fazendo Jesus é poner em prática en el mundo presente lo que la gente creía que iba a pasar en el futuro. Jesús estaba viviendo en la tierra como en los cielos. La gente sabía un poco, ¿cierto?, que después de la muerte las cosas van a cambiar. Pero no quieren vivir ahora como si las cosas ya hubieran cambiado. Pero para nosotros lo que debemos reconocer es que las cosas ya cambiaron, ¿cierto? Nosotros ya estamos viviendo en el reino de Dios. Como dice Jesús, en la tierra como en el cielo. Si alguien de verdad lee y comprende el Antiguo Testamento, como decían hacer los fariseos, ¿cierto? Aunque lo que vemos que ellos no comprendían muy bien, porque no reconocieron a Jesús. Pero si alguien de verdad lee y comprende, deberían ver que Jesús estaba completando las promesas y viviendo el reino de Dios que ya había sido prometido. Ahora, recuerden, nosotros también somos uno de los 2 personajes en esta historia, ¿cierto? O somos Lázaro, o somos el rico. Ahora yo quiero que nosotros volvamos a pensar un poquito acerca de la parábola, pero desde la perspectiva de cada una de esas personas, ¿ya? Y ver si usted puede identificarse con el personaje. Pensemos en Lázaro primero. Él vivió en sufrimiento, pero él no estaba lejos de Dios. Él tenía una relación con Dios, ¿cierto? Él comprendió el mensaje de salvación, aunque sufría. Lázaro fue fiel y perseveró hasta la muerte, ganando la corona de fe, ¿cierto? Honor. Aunque no pudo ser sepultado, fue honorado en su muerte por Dios. Dios envió ángeles, ¿cierto?, para cogerlo. Y ahora goza de honor y prestigio en la vida eterna. Aunque Lázaro no tenía comida, ahora está disfrutando un banquete en el cielo. Aunque no tenía conexiones sociales, familia, privilegios, ahora disfruta una conexión directa con Abraham, ¿cierto? Aunque no tenía casa, no tenía ropa, ahora tiene un lar celestial. Lázaro es un excelente ejemplo de muchos cristianos que sufren esa vida, pero que perseveran hasta el fin, conquistando la vida eterna. Mira, eso no es algo solo del pasado, es algo de hoy día. Yo he ministrado en Nueva Orleans con personas que viven en la calle y he conocido a varios cristianos, de verdad cristianos, que tienen iglesias, tienen estudios bíblicos,
No tienen una casa, viven bajo el puente, pero ellos ministran a las otras personas ahí y de verdad son cristianos. Hay personas así. Hay personas alrededor del mundo cristianos que en lugares donde no es permitido ser cristiano, que están perdiendo sus trabajos, que confiscan sus casas, que los echan de sus casas, que ya no tienen dónde vivir, donde los pastores son arrestados, los cristianos son arrestados, llevados a prisión. Ya no tiene casa, no tiene libertad, no tiene una voz en la sociedad. Y lo peor son los cristianos que pierden sus vidas, ¿cierto? Por amar a Jesús. Pero ellos perseveran hasta la muerte. Y cuando lleguemos nosotros al banquete, pueden estar seguros que ellos estarán en el lugar de honor, ¿cierto? Yo no voy a estar en el lugar de honor, no tengo ninguna esperanza de eso, pero sí quiero estar ahí en el banquete, ¿cierto? Ahora, pensemos acerca de rico, ¿ya? El hombre rico. En su vida, Lázaro y el hombre rico estaban físicamente lado a lado, ¿cierto? Estaba en la puerta de su casa. Justo ahí, lo veía todos los días. Si tenía que salir de la casa, tenía que verlo. O por lo menos hacer mucho esfuerzo para fingir que no existía, ¿cierto? Mirar hacia el otro lado, fingir que estaba leyendo algo para no hacer contacto, no hablarle. Era literalmente, ¿cierto? En cierta forma, su vecino. Y que es lo que nos enseña en el Antiguo Testamento, que debemos amar a nuestros vecinos, ¿cierto? Tratar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, es la misma palabra en hebreo, ¿cierto? Tratar a nuestro vecino como queremos ser tratados. Bueno, yo no sé si el hombre rico hizo eso. Él nunca le dio comida a Lázaro, nunca le dio agua, refugio. Lázaro estaba hambriento y expuesto a los elementos, mientras que el hombre rico vivía en comodidad. De hecho, el texto dice que vivía en exceso. Después de la muerte, hay un gran abismo entre ellos. Entonces, antes estaban lado a lado y ahora hay un gran abismo. El rico, incluso en la muerte, mantiene su actitud de superioridad. Él llama a Abraham. Él no llama a Lázaro, que lo conocía, que era su vecino, llama a Abraham, quien nunca lo hubiera conocido. Y llama a Abraham de padre, ¿cierto? Invocando que eran parientes. No, eres mi padre, debes tratarme bien. Pero sin mostrar verdadero arrepentimiento. El hombre rico está dando órdenes a Abraham y ni siquiera hace caso a Lázaro. Y sigue actuando como si Lázaro estuviera por debajo de él. Él todavía no comprende lo que estaba pasando y dónde estaba. Y mira, lo interesante es que cuando él ve lo que está sucediendo, cuando él se da cuenta de dónde él está, dónde Lázaro está, dónde Abraham está, él no pide, lléveme con ustedes. No, lo que él pide es que, no, envíen a Lázaro que esté aquí conmigo. Yo no quiero ver a Lázaro ahí. Envíalo que esté aquí, envíalo a mojar el dedo en el agua y traer eso para mí, para que esté aquí conmigo. Interesante, ¿cierto? Sigue actuando como si Lázaro estuviera por debajo de él. Su preocupación no es por Lázaro, no es por los pobres de la ciudad, no es por sus vecinos, no es por su pueblo. Imagínense darse cuenta de que él creyó algo mal y que él tenía varias personas de su propio pueblo que creían algo mal también, que no comprendían las escrituras o que no daban caso a las escrituras. No se preocupó con ellos. Estaba solo preocupado consigo mismo y una vez que no pudo preocuparse consigo mismo, estaba preocupado con sus hermanos, ¿cierto? No habla de sus hermanas, no habla de sus primos, de sus hermanos. Y lo que pide Abraham es que envíe Lázaro de regreso a la vida. De nuevo, no está hablando con Lázaro, ¿cierto? Solo le habla a Abraham. Que envíe a Lázaro como mensajero de regreso a la vida y que advierta a sus hermanos sobre la muerte eterna. Él no pide que advierta que sus hermanos vivan mejor, no pide que advierta a sus hermanos que traten mejor a sus vecinos, a las personas, sino todo lo que él estaba preocupado es de evitar la muerte eterna. Él solo está pensando una vez más en evitar sufrimiento. En su vida es lo que él hacía, ¿cierto? Él tenía mucho y lo usaba todo en sí mismo, con lujo. Es posible tener mucho y compartir mucho,
Es posible que Dios nos dé muchas cosas y que compartamos todo. Y al fin y al cabo nosotros no tenemos nada. Pero eso no importa, ¿cierto? Vamos a estar incómodos seguramente. Vamos a tener una casa menor para vivir, sí. Ropa que no es tan buena, sí. Pero ¿qué importa, cierto? Lo que importa es la eternidad. Yo tengo un amigo en Brasil, bueno, un amigo, lo conocí, era amigo de mi papá. Él era un hombre muy, muy rico, ya no era cristiano. Un día un asaltante entró en su carro para robarle a él y a su esposa y le dispararon 3 veces. Y él sobrevivió. Él tiene una de las balas, aún está en su cuerpo, no se puede sacar porque está muy cerca de su espina. Si lo sacan, él puede morir. Pero eso cambió su vida. Después de eso, él tuvo un encuentro con Jesús. Cambió su vida completamente. Ahora, lo que él hizo, él tenía una mansión con varios carros, ¿cierto? Importados. Lo que hizo, una vez que salió del hospital, empezó a vender todo. Y tomar todo el dinero y empezar a donar a cristianos necesitados. A pastores que nunca tuvieron oportunidad de ir a estudiar en el seminario, él le pagaba para que pudieran ir a estudiar. Eso es caro, ¿cierto? Cristianos que no tenían casa, él ayudó a construir casas. Y él sigue haciendo eso hasta hoy día. Su esposa, cuando vio lo que estaba haciendo, se divorció con él. No quería ver todo el dinero yendo. Él se casó con una misionera y cuando los conocí, yo hace 20 años ahora, ellos estaban viviendo con 10% de lo que ganaban. Donaban 90% de lo que ganaban. Y cuando yo hablé con ellos hace 20 años, estaban diciendo, no, nuestro plan ahora es de vender nuestra casa, mudarnos a un departamento chiquito, para que podamos vivir solamente con 5% de lo que ganamos y donar 95%. Ellos no vivían una vida cómoda, ¿cierto? Les costaba mucho. Tenían que hacer cálculos para tener comida cada mes. No significa que no tenían dinero. Eso es lo que elegían hacer con lo que Dios les daba, ¿cierto? Para ellos, todo lo que ellos tenían era un regalo de Dios. Y ellos querían compartir eso con otros. Así que si es posible ser una persona rica y ser un cristiano que ama a los demás como Dios nos ama. Lo difícil es elegir vivir una vida incómoda, porque muchas veces preferimos estar cómodos que incómodos, ¿cierto? Eso es difícil para todos nosotros. Recuerden, esa parábola es un espejo, y a nadie le gusta mirarse en el espejo por mucho tiempo, ¿cierto? Es incómodo. Empezamos a ver cosas que no queríamos ver, y o intentamos taparlo, o nos alejamos del espejo. Pero Jesús quiere que nosotros miramos a nuestro interior, pensemos en nosotros, quién somos. Ser cristianos implica cierto grado de sufrimiento, ¿cierto? La compasión requiere que seamos vulnerables a otros. Incluso si es solo la incomodidad de hablar con una persona sin hogar, ¿cierto? De compartir con alguien que es muy distinto de nosotros, se requiere una obediencia que no sea egocéntrica y un autosacrificio. La lección para esa parábola está en versículo 31. Si no escuchan a Moisés, ¿cierto? Una vez que el rico pide, no, por favor, hable a mis hermanos para que ellos no tengan una eternidad incómoda como yo. Y Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Él pide por una señal para su familia, ¿cierto? Un muerto levantándose de los muertos. Pero ellos ya tienen el Antiguo Testamento. Y nosotros hoy día ya tenemos la Biblia, ¿cierto? Nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, sino que tenemos el Nuevo Testamento también. ¿Es suficiente para ti? Ya tenemos la revelación de Dios. Dios ya habló aquí. Pero aún así muchos piden por más señales, ¿cierto? Queremos pedir por más y más. ¿Será suficiente? Si no creemos con lo que ya tenemos, ¿vamos a creer con más? No, es lo que dice Abraham, ¿cierto? Nunca es suficiente, siempre queremos más y más. Es lo que pasa con las personas ricas, ¿cierto? Quien tiene mucho dinero está satisfecho. ¿Ya vieron alguna persona muy adinerada satisfecha? No, ¿cierto?
Siempre está reclamando, no, que eso no es bueno suficiente. No, necesito un nuevo de eso, necesito más dinero. Nunca es suficiente. Y es lo mismo con las señales de Dios. Sus hermanos, al igual que el rico, no renunciarían a su vida de comodidades. Si no quieres creer en Jesús, ninguna cantidad de milagros te hará creer. Yo he conocido, yo crecí en Chile, ¿cierto? Y mis compañeros de clase, yo tenía 100 compañeros de clase en la enseñanza media, y la mayoría eran ateos. Y me decían, no, si Jesús se aparece aquí con luz y humo, yo voy a creer que Dios existe, pero Jesús no hace eso, entonces no creo. Yo no creo que ibas a creer si pasara eso. Ibas a intentar crear excusas o simplemente decir que no te importas. Porque ya hay tantas señales, ¿cierto? Nadie quiere renunciar a una vida de comodidad, la vida de ahora. Pero nosotros, lo que esa parábola nos enseña es que la eternidad es muy distinto a lo que vemos ahora. Nuestra realidad espiritual, que es la que cuenta, es muy distinto a lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿cierto? Y escuchar con nuestros oídos. Más tarde, lo interesante es que más tarde Jesús sí levantó un muerto de los muertos, llamado Lázaro. ¿Se recuerda en el Evangelio de Juan? Uno de los mejores amigos de Jesús, él y sus hermanas, ¿cierto? Eran quienes aportaban gran parte del dinero para la familia, para el ministerio de Jesús. Ya es lo que dice en el Evangelio de Lucas. Y Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Los fariseos estaban ahí, lo que leemos es que ellos estaban en la ciudad de Betel, afuera de Jerusalén. Y estaban ahí los fariseos y los líderes del templo, porque la familia de Lázaro era una familia muy rica, muy conocida. Muchas personas vinieron a su funeral. Y Jesús llega y lo levanta de los muertos. Los fariseos estaban ahí. ¿Qué pasó 10 días después? Mataron a Jesús. ¿Fue suficiente ver a Lázaro levantado de los muertos? No. No fue suficiente. Esta parábola es acerca de esas personas, los fariseos que estaban siguiendo a Jesús, quienes estaban escuchando, ¿cierto? Todos los días. Tenían acceso al Antiguo Testamento, tenían acceso a Jesús y a sus enseñanzas, que nosotros igual tenemos, ¿cierto? Pero no fue suficiente. Vieron a Jesús hacer milagros, vieron las señales, vieron a un muerto levantado de los muertos, no fue suficiente. Y lo más fuerte es que vemos que Jesús se levantó de los muertos para siempre. Él venció la muerte. Ellos vieron eso. Y aún así muchas personas no creen. Porque no se trata de revelaciones, no se trata de señales. Ya tenemos eso. Se trata de la fe y la obediencia en el corazón. Esa es la parte difícil. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿A obedecer? ¿A tener fe? ¿A confiar en Cristo? Aun cuando parece que no vamos a tener dinero suficiente para comprar comida en el final del mes. ¿Vamos a seguir confiando? Es difícil. Los que no creen no es por falta de evidencia, sino que deciden no creerlo por comodidad. Pero hay consecuencias eternas para lo que hacemos y creemos. Hermanos, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros aquí somos como Lázaro, por lo menos en el sentido de que tenemos un lugar para dormir, tenemos comida. Eso significa que a veces debemos pensar un poquito más en el rico, ¿cierto? Si yo a veces actúo como el rico y preguntar, ¿dónde está mi corazón? ¿Confío en Cristo? ¿Creo en Jesús o no? ¿Ya es suficiente o sigo pidiendo por señales? Mateo 7, Jesús dijo, así que por sus frutos lo conocerán. Estaba hablando de a maestros falsos, ¿cierto? Pero eso aplica a nosotros. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cierto? Porque lo que está en mi corazón se ve reflejado en lo que yo hago, en lo que yo digo. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y después dijo Jesús, eso es muy fuerte y tiene que ver con la parábola. No todo el mundo que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que ya está en los cielos. Piensen en el rico, ¿cierto? Él llamó a Abraham de padre, pero no estaba en el reino de los cielos, no entró.
aunque durante su vida lo llamaba de Padre, lo llamaba de Señor. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican maldad, los que practican injusticia, los que practican iniquidad. Es muy fuerte las palabras de Jesús aquí. Las palabras de Jesús en la parábola también son muy fuertes. De nuevo, ¿dónde está mi corazón? Esta parábola nos desafía una compasión radical, ¿cierto? Acciones. Nuestro corazón y nuestras acciones. Ser cristiano no se trata de buscar comodidad, sino que de buscar a Jesús. Y mira, esta compasión que Jesús está hablando requiere ver a Lázaro en nuestras puertas, ¿cierto? No ignorar a las personas que sufren en este mundo. Reconocer la humanidad en quienes la sociedad a menudo ignora, finge que no existen. Orar, ayudar a nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo alrededor del mundo, a veces en nuestras puertas, a veces al otro lado del mundo, pero son nuestros hermanos. Ellos estarán en el banquete. Nosotros vamos a estar en el banquete, y aún si vamos a estar, yo no quiero llegar al banquete a hablar con alguien y decir, ¿de dónde viniste tú? Y me dice, no, yo era tu vecino y nunca me miraste en los ojos. Será muy difícil, ¿cierto? Pasar una eternidad con eso. Debemos estar dispuestos a sentirnos incómodos. Son llamadas a la acción, ¿cierto? Sacrificar nuestra comunidad por lo demás. No se trata de señales o revelaciones, ya tenemos la Biblia, ya tenemos la revelación de Dios. Ustedes están aquí alrededor de personas con testimonios increíbles acerca de cómo Dios trabajó en sus vidas, ¿cierto? Ya tenemos más que suficientes señales. Se trata ahora de poner eso en acción. Es una decisión, ¿cierto?, de creer. Y hay consecuencias eternas para eso. Terminando aquí, mira lo que dice Juan. Nosotros no estamos llamados a una fe de evitar, ¿cierto? A veces pensamos en eso. Nuestra fe, nuestra creencia en Cristo es para evitar el infierno. He conocido a varias personas que predican el Evangelio. Bueno, el Evangelio para ellos predicar es predicar de que si usted no cree en Jesús va a ir al infierno. Y eso es todo lo que hablan. Entonces mi vida se convierte en una vida de evitar el infierno. Como estaba preocupado, ¿cierto? El rico. Él no estaba preocupado con Lázaro, con las personas, con la eternidad. Estaba preocupado en evitar incomodidad. Nuestra vida en Cristo no debe ser una vida de evitando el infierno o evitando la incomodidad. Debe ser una vida activa, de amor activo. Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Más tarde dice, Dios es amor, ¿cierto? Si nosotros creemos en Dios, somos hijos de Dios, si lo llamamos Señor, lo llamamos de Padre, debemos actuar como Él hace. Dios no vive evitando el infierno. Jesús no vivió su vida evitando la incomodidad, buscando la comodidad, evitando el infierno. Jesús vivió su vida amando a los demás. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Ahora, esta parábola nos desafía, hermanos. ¿Quiénes son los Lázaros de nuestras vidas? ¿Soy yo el Lázaro? ¿Hay otros Lázaros en mi vida? ¿Cómo los trato? ¿Quiénes pasamos por alto? ¿Hay abismos de indiferencia que hemos construido? Donde ya no me importo con los demás, no me importo con los cristianos que sufren, no me importo con las personas que sufren en este mundo, no importa si son cristianos o no. Cristo nos llama a derribar esos muros, ¿cierto? A construir puentes en esos abismos, a ver, a importarnos con las personas, a actuar. No porque estamos con miedo del castigo eterno, sino porque nos importamos, porque amamos. Tanto a Dios como a nuestro prójimo. Si nosotros amamos a Dios, vamos a amar a nuestro vecino. Ahora, mi oración hoy día es que Dios nos ayude a tener valentía, ¿cierto? De vivir eso, de mirar a nuestro corazón y pensar acerca de eso, porque es difícil. Yo estaba leyendo eso, preparando el sermón, fue muy incómodo.
Pero eso es bueno que la Biblia nos desafía, ¿cierto? Hermanos, gracias por venir hoy, por escuchar. Yo voy a orar y vamos a terminar hoy día, pero de verdad, durante esta semana piense acerca de esas personas a su alrededor, ¿ya? Piense en su corazón, en dónde estás y lo que Dios te está llamando a hacer, porque es distinto para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por este lugar, donde podemos, Señor, estar seguros, alabar y vivir una vida, Señor, de amor. Gracias por esta oportunidad. Pero Dios, queremos pedir por esas personas que quizás son nuestros vecinos que están sufriendo,